porque la cultura nos dice de que seamos eficaces, eficientes, y eso el propio terapeuta lo lleva impregnado. Exacto. Por eso esto que habla es tan valioso. Bien. Incluso nos puede poner nervioso el hecho de decir, ofréceme una solución, porque es nuestra Exacto. mente pero dime, sí, esto está muy bien del mindfulness, pero ¿cómo se trabaja, Serafín? Dime ya Exacto. qué hacer. Exacto. Pues voy a decir una cosa. No lo voy a decir. No, no, Exacto. pero es como se dice que para la mente un problema es como un hueso para un perro, ¿no? Esto es a la mente le encantan los problemas, ¿no? Y quiere resolverlos, ¿no? Pero no va de eso el asunto, ¿no? No hay, o sea, yo no me he encontrado nunca en terapia a una persona que diga, bueno, pues tengo una fobia a no sé, una fobia simple a esto. No, yo me he encontrado personas con vidas llenas de problemas. No me he encontrado nunca una persona con depresión, entiéndaseme, ¿no? Me he encontrado personas que tienen una vida complicada, con problemas, unos que están más tristes, otros que están más... Entonces, lo primero yo creo que es entender esa vida, ¿no? Porque la tienes que entender tú y tienes que hacer que la persona la entienda, ¿no? Que esto conecta con las conductas clínicamente relevantes de tipo 3, en fact, ¿no? Que es muy importante. ¿Qué son las conductas clínicamente relevantes de tipo 3, en fact? Que la persona tome conciencia de cómo funciona. Tiene que ver con el autoconocimiento, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo va a hacer que la persona tome conciencia de cómo vive y cómo funciona si tú que eres el terapeuta estás ya allí en la sesión con todo ya tú no te das cuenta, ¿no? de todo este tipo de cuestiones, ¿no? Yo he oído a terapeutas decir, por ejemplo, he acabado agotado de la sesión, ¿no? O me duele la cabeza, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? A mí esto me hace mucha gracia. ¿Cómo puedes acabar agotado de la sesión o que te duele la cabeza? ¿Cómo estás tú ahí, no? ¿Cómo estás tú? ¿Estás, no sé en qué actitud estás, ¿no? O con qué responsabilidad te sientes de resolver la vida? ¿O qué te crees que eres? Que eres como un tecnólogo que va a sacar una técnica o va a tener un momento cumbre, porque precisamente, claro que se dan los momentos cumbre en terapia. Yo ha habido casos, por ejemplo, que ha habido a lo mejor algún ejercicio que ha cambiado la terapia. Como hay un antes y un después de ese ejercicio. Pero lo mejor de todo esto es que yo no estaba en absoluto pensando en tener un momento cumbre, ni en ser eficiente, ni en nada de eso, ¿no? Es como, imagínate que tienes una cita romántica, no sé si se puede decir romántica ya, pero imagínate que quieres conquistar a alguien, a una chica, a un chico o a lo que sea, y tú estás planeando cómo va a ser la cita, cómo va a ser el momento, qué va a hacer, qué va a decir. Mi pregunta es, ¿cómo va a salir la cita si tú vas así? Un desastre, ¿no? Normalmente las cosas más bonitas en la vida ocurren no porque uno las planea, ocurren espontáneamente, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Que tú, si estás allí en la sesión, si estás entendiendo el problema de la persona, de repente viene algo que quiere hacer. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto. Un caso de una chica que era rumana, creo. Entonces, era una chica que tenía mucha exigencia. Era, trabajaba en un invernadero, estudiaba mucho y se exigía mucho porque venía de un ambiente pues, económicamente desfavorecido, era muy responsable, ¿no? Entonces yo la estuve escuchando un par de sesiones, porque Freud, por ejemplo, al que mucha gente maltrata hasta, no sé, yo he oído auténticas burradas sobre Freud, ¿no?
claro que le faltaban muchas cosas claro que hace mucho tiempo que él estuvo, no tenía todos los... Pero hay una cosa que es muy importante, la gente tiene que hablar en terapia. Y no solo hablar por hablar, porque lo más importante es que la gente tiene que conectar emocionalmente con las cosas que no quiere tocar, ¿no? Y hay un efecto catártico. Es decir, entonces tienes que escuchar a la persona, tienes que darle su espacio y tienes que permitirle y favorecer, porque muchas veces las personas no quieren contactar emocionalmente con lo que están contando, ¿no? Tienes que favorecer que la persona contacte, que no evite. Claro, si decimos que no evite, ya esto suena más ahora en estos términos, ¿no? Que no evite el contacto emocional con lo traumático, con lo doloroso, que se exponga, que lo viva, que lo integre, ¿no? Entonces esta chica estaba contándome su vida, tal, y yo estaba escuchando y favoreciendo el contacto, ¿no? Es difícil lo que me llegaba, que era una situación difícil. Sí, yo estaba empatizando con ella en todo esto, ¿no? Y en un momento de no sé qué sesión era, en un momento ella me estaba contando todo esto de la responsabilidad, etcétera, etcétera. Entonces yo, no sé, miré la sala donde estábamos, era un despacho donde trabajamos en la unidad clínica, y no había muchas cosas, había libros, ¿no? Y entonces, mmm, de repente, digo, ponte de pie, por favor, vamos a hacer un ejercicio si quieres. Entonces se puso de pie y cojo 8 libros y le digo, abre las manos. Y le pongo los libros en las manos, ¿no? Entonces le digo, vale, quédate ahí. Se queda ahí con los libros. Al poco tiempo ya pesaba mucho y dice, que no puedo más. Y digo, ya, pero ¿tú qué haces en tu vida cuando no puedes más? Dice, pues me obligo a poder más. Y digo, pues sí, ahí. Entonces ya le dolían los brazos y dice, que no puedo más ya. Digo, no, tienes que aguantar más. Esta es tu manera de estar en la vida. Sigue ahí. Y la llevé al límite, hasta el punto que ya casi empezó a llorar, ya no podía más. Esto fue un ejercicio clave en la terapia. Esto cambió la terapia. A la siguiente sesión llegó y dijo, me he dado cuenta de cómo vive, ¿no? Pero yo no estaba pensando en nada. O sea, esto es lo mejor. No tienes que pensar en nada. Tienes que estar allí y ver cuál es el asunto, qué está pasando. Y con los elementos que tienes a nivel terapéutico, porque claro, tienes que tener elementos, sabes, ¿no? Te has formado, obviamente. Pero el asunto más importante es que estés allí en ese momento y tengas una comprensión clara de lo que está pasando y utilices los medios disponibles para hacer algo que le haga a la persona conectar con su manera de vivir, de funcionar. En ACT creo que se llama, no creo, no, me acuerdo que se llama dibujando el sistema, ¿no? Hay una fase que se llama así, dibujando el sistema, ¿no? Esto es dibujando el sistema. Ahora, ¿yo estaba pensando en dibujar el sistema? No. Estaba pensando en lo que tenía allí enfrente, ¿no? Entonces, es muy importante que el terapeuta esté, como diríamos, fresco. Fresco en el sentido de que no esté embotado, no esté agotado, no esté lleno de cosas. Y esto es un concepto importante en meditación, ¿no? Que tenga una mirada limpia de principiante, que esté vacío para poder ver. Hay una anécdota que dice que había un filósofo que se había pasado toda su vida estudiando, era, pongamos, catedrático aquí en España, era un erudito y tal, pero era infeliz y quería saber la clave de la felicidad, ¿no? Entonces le dijeron que había un sabio en la India, en una montaña, que era el más sabio y tal. Y entonces se decidió a ir, hizo ahí el viaje, llegó a la montaña, subió a la montaña
había un sabio sentado. Bueno, hay dos anécdotas que voy a contar. Son como dos historias. Voy a contar las dos porque las dos son pertinentes, muy rápido. Bueno, muy rápido, ¿veis? Ya estamos muy rápido. He mirado el tiempo. Te tienes que ir, hay cuarto, Serafín. Sí, sí, sí. Al final Entonces, funcionamos con un reloj. ya, sí. Bueno, son breves. Entonces, en una de las historias, el, el erudito le dice al sabio, he venido desde muy lejos, he gastado mucho tiempo y mucho dinero para preguntarle cuál es el secreto de la felicidad. Pero por favor, dígamelo rápido. Esta es una. Y la otra es que, claro, el sabio se queda mirando así como, no he entendido nada ni lo va a entender, ¿no? Y la otra es que el sabio, entonces el erudito le empieza a preguntar, dígame cuál es el secreto de la felicidad, yo estoy estudiando mucho sobre este tema y tal, y el sabio coge una taza de té, empieza a llenarla, y cuando la taza está llena, sigue llenándola. Entonces el té se derrama y el erudito le dice, ¿pero qué hace? Se está derramando el té. Le dice, es exactamente lo mismo que pasa contigo. Yo no puedo decirte nada porque tú estás lleno de cosas. Y cualquier cosa que diga va a caer encima y no va a entrar en ti. Entonces como que tenemos que aprender a vaciarnos, ¿no? En terapia, ¿qué significa esto? A estar allí, enfrente de la persona, a comprenderla y a que si uno hace algo, uno no tiene prisa para hacerlo. Es algo que surge espontáneamente, de la comprensión del asunto, ¿no? Bueno, hay dos palabras que me gustaría comentar con vosotras, con vosotros, ¿no? Que a mí me vienen a la hora de hacer terapia, ¿no? Y estas palabras son que la terapia, cuando uno está en un contexto meditativo, es un estado de absorción. Ahora tú te vas al diccionario y ¿qué significa absorto? Dice que dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, aislándose de lo que le rodea, ¿no? Entonces, para mí, cuando yo hago terapia, estoy así. Estoy como absorto. Estoy mirando a la otra persona y, y estoy relajado. Es decir, estoy muy atento y estoy relajado. Y otra palabra es la palabra trance. ¿Qué significa la palabra trance? Tú te vas al diccionario y dices, estado en el que se suspenden las funciones mentales normales de una persona. ¿Qué quiere decir esto? Que está en un estado en el que lo que predomina no es lo analítico. Es decir, yo no estoy pensando, como decía, qué tengo que hacer, qué tal, no. Estoy en un estado meditativo en el que estoy escuchando y en el que no tengo prisa por hacer algo, ¿no? Entonces, os voy a comentar, un día yo me puse no sé, pensé, porque iba a dar un curso y dije, bueno, ¿qué hago yo en terapia? Aparte de tener mi fondo teórico, terapéutico, etcétera, ¿no? ¿Qué características tiene la terapia que yo hago? Que no es ni mejor ni peor que otra terapia, pero lo que yo hago, ¿no? Entonces me salieron 10 cuestiones que voy a comentar brevemente. La primera es que entro a terapia y no tengo ni idea de lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, yo no entro a terapia con la idea de que voy a trabajar esto o aquello, porque no sé lo que va a ocurrir, no sé con qué viene la persona, ¿no? Entonces, trabajo con lo que pasa en sesión. Normalmente yo le pregunto a la persona, ¿cómo estás? Cuéntame. Y me empieza a contar. Y trabajo a partir de ahí, pero yo no trabajo pensando, hoy voy a tocar este tema, hoy voy a... No, trabajo con lo que está ocurriendo. Esto sería una cuestión. Otra cuestión es que observo de manera integral, es decir, observo
y estoy atento a lo discursivo, es decir, a lo que la persona te cuenta, bien, a lo que dice, pero estoy igual de atento o más a cómo te lo cuenta, es decir, al lenguaje del cuerpo, al tono de voz que utiliza, a cómo se mueve, a cómo viene vestida, a si se ha peinado o no se ha peinado, a los gestos del cuerpo con los que puedo trabajar. A veces, por ejemplo, surgen trabajos muy interesantes, por ejemplo, con las manos. Hay gente que está en terapia. Una chica, por ejemplo, estaba hablándome y estaba así. Estaba haciéndose así, estaba haciéndose así. Y entonces yo le digo, no cambies nada. Centra tu atención en las manos. ¿Qué está pasando ahí ahora? Entonces la chica me dice, bueno, es que tengo como tensión. Digo, ok, fíjate en esa tensión. ¿Dónde está esa tensión en el cuerpo? Me dice, pues en el pecho y en la cabeza, ¿no? Entonces, de repente la veo que no solo tiene las manos así, sino que los hombros los tiene cerrados, no sé si se me ve, tiene los hombros cerrados y el pecho cerrado. Entonces le digo, fíjate cómo está ahora. Tiene el pecho cerrado, los hombros cerrados y dice, sí. Dice, también noto dolor aquí, en el cuello. Digo, quédate así. Entonces me dice, sí, me duele el cuello, habitualmente me duele el cuello. Entonces le digo, ¿y qué tiene que ver esto con cómo vas tú por la vida? Y entonces me dice, sí, yo voy así por la vida, ¿no? Esto es un darse cuenta importante, ¿no? Yo voy así por la vida, voy contraída, voy en tensión. Entonces le digo, ¿y cuál es la solución?